El inicio de este trastorno suele darse entre los 20 y los 24 años, aunque también puede darse en la adolescencia. Ya es menos frecuente cuando se dan a edades avanzadas, más o menos a partir de los 45 años, porque tenemos que en ese momento preguntarnos si hay alguna otra causa médica que esté detrás de esa aparición tan tardía. Es bastante frecuente que las personas que tienen este tipo de trastornos se preocupen de forma muy intensa de cómo esto implica en su vida un cambio que origina que tengan conductas evitativas y que muchísimas veces pues empiezan a crear toda una serie de situaciones en las que van poco a poco haciendo de que esa angustia, ese pánico, ese miedo se vaya extendiendo de una situación a otras. Ese miedo a volverse loco a veces hace que la persona crea que tiene algo que realmente le está impidiendo sentirse como quiere sentirse y atribuye muchísimas veces esa sensación intensa de malestar a situaciones que pueden estar asociadas, como hemos comentado, a tener pues un problema cardíaco, volverse loco o alguna situación que pueda ser en este caso de una gravedad mayor que lo que puede ser en este caso un trastorno de angustia, que aunque tenga esa sintomatología tan intensa, realmente no pone de manera cierta ni real en peligro la vida de la persona. Si ya tenemos más o menos una característica como es el trastorno de pánico y vemos que puede estar asociado a diferentes tipologías, sí que es cierto que tendríamos que hacer ahora un pequeño inciso en cómo aparecen los ataques de pánico y cómo podemos clasificarlos en función de esa aparición que puede ser una aparición inesperada, situacional o casi situacional. Si, por ejemplo, analizamos los diferentes modos de aparición, vemos que los ataques inesperados son aquellos que se producen sin que la persona en ese momento esté sintiendo ninguna situación externa que pueda ser peligrosa o amenazante. Te pueden dar o pueden darse en este caso a personas que están viendo la tele tranquilamente o incluso cuando están dormidas y están en un sueño reparador, tranquilo, pueden despertarse debido a esa intensidad del sistema simpático que está haciendo que se desencadene ese ataque de pánico. Son situaciones en que sobre todo la persona siente una sensación de incapacidad porque no lo asocia a nada y cuando no sabemos la causa de algo todavía nos causa mayor sensación de peligro y de amenaza. Luego tenemos los ataques de pánico situacionales, que son aquellos que se producen cuando una persona está sufriendo un ataque de pánico en una situación donde normalmente ya ha tenido anteriormente otro ataque de pánico. Es el caso, por ejemplo, de la agorafobia, donde pueden cursar ataques de pánico cuando una persona se enfrenta a situaciones como, por ejemplo, estar en un sitio abierto o viajar en un transporte público o en cualquier otra situación. Si además de los ataques de pánico situacionales tenemos ataques que porque en ese momento tenemos una predisposición pero no estamos en este caso en todas las ocasiones que tenemos ese tipo de situaciones externas dispuestos a poder valorarlo como una situación de peligro o amenaza, estamos hablando de los ataques de pánico predispuestos situacionalmente, en los cuales, por ejemplo, el estrés puede ser un motivo importante, en el cual pues es bastante frecuente que en una situación, por ejemplo, donde activemos el sistema simpático debido a un estrés externo, como puede ser una situación en la que en un trabajo pues tengamos una carga de trabajo importante o tengamos una discusión con algún compañero, con el jefe, esa situación puede estar en este caso asociada a una predisposición a tener un ataque de pánico, pero no siempre tenemos ese ataque de pánico. Por eso tenemos que hacer esa distinción, esa clasificación en cuanto a situaciones inesperadas, situaciones en este caso de pánico asociadas a lugares, personas o hechos anteriores donde ya hemos tenido ataques de pánico y aquellas que tenemos una predisposición pero que no siempre se da ese ataque de pánico. Yo creo que en este momento ya te vas haciendo bastante una idea de lo que puede ser un trastorno de pánico y cómo nos afecta a la hora de poder desenvolvernos y a la hora de poder hacer una vida tranquila.
Yo creo que ahora se podría de alguna forma empezar a ver cómo podemos empezar a abordar lo que pueden ser las formas, las maneras de manejar, de controlar el ataque de pánico. Ya hemos hecho en alguna de las entrevistas o de los vídeos de la ansiedad algunas aportaciones de cómo de alguna manera pues podemos empezar a trabajar lo que son los ataques de pánico. Sí que es cierto que aunque dentro de lo que puede ser la ansiedad tengamos muchos factores comunes, el hecho de esta sensación tan intensa, tan yo diría incapacitante de ese sufrimiento, hace que la persona tenga muchísima urgencia por poder atajar, por poder manejar este problema. Una de las situaciones que hace que el ataque de pánico sea, en este caso, algo que nos afecta mucho es esa sensación de no poder respirar. Cuando nuestro sentido de la supervivencia se pone en ese momento en estado de alerta porque nos falta el aire, es urgente que podamos hacer algo para paliar esa sensación. Cuando eso ocurre, normalmente tenemos una forma de reaccionar que es totalmente contraproducente a lo que tendríamos en ese momento que hacer. Cuando una situación en la que nos está haciendo sentir que hay un peligro y una amenaza activa nuestro sistema simpático, lo primero que hacemos es hiperventilar, es coger oxígeno para poder regular esa respuesta de manera inmediata y rápida. Cuando empezamos a hiperventilar, al cabo de un tiempo, nuestro cerebro en ese momento está viendo que tenemos un exceso de oxígeno. Dentro de lo que puede ser el pH de la sangre tenemos que tener un porcentaje de dióxido de carbono y un porcentaje de oxígeno, y cuando hiperventilamos sube muchísimo el nivel de oxígeno y baja el nivel de dióxido de carbono. Eso origina en nuestro cerebro un desfase que hace que tengamos ese tipo de sensaciones de náuseas, mareos, sensación de malestar, sensación de embotamiento, parestesias, dificultad de concentración, sensación de irrealidad, de despersonalización. Cuando eso ocurre, nuestro cerebro, que sabe cómo tenemos que actuar, nos hace dejar de respirar, y en ese momento nosotros, que percibimos que no respiramos, nos asustamos. Como nos asustamos, ¿qué hacemos? Desconectamos el sistema automático y cogemos nosotros el control de la respiración, con lo cual hiperventilamos y hacemos que esa respiración vuelva de nuevo a estar activa y que se produzca un exceso todavía mayor de oxígeno. La siguiente respuesta que se produce ante una situación de peligro o de amenaza es la de activar lo que es en este caso el ritmo cardíaco, aumentar la frecuencia para que esa sangre que está en este momento teniendo una aportación de oxígeno muy intensa pueda repartirse por todo el organismo. Nuestra frecuencia cardíaca aumenta, el latido del corazón lo sentimos con más intensidad y nos asusta. Estamos en ese momento temiendo que nos dé un infarto. La siguiente reacción que se produce es la de aumentar el nivel de glucosa para que los músculos puedan tener energía para actuar, para huir, luchar o en ese momento hacer lo que tenga que hacer para ponerse a salvo. Se disparan las hormonas del cortisol y la adrenalina para hacer que esa respuesta sea más rápida. Se produce un exceso, una activación exagerada, desproporcionada para hacer frente a una amenaza que en ese momento puede estar o no puede estar siendo real, pero que nuestro cerebro la ve como real. Con lo cual, al final, esa sensación es una sensación que nos desborda. Por lo tanto, es importante que para poder empezar a trabajar los síntomas básicos, sepamos que esa respiración que en ese momento nosotros estamos sintiendo, viviendo, como que nos falta el aire, es todo lo contrario. Tenemos un exceso de oxígeno, con lo cual tenemos que hacer algo para disminuir ese exceso de oxígeno. Fíjate que las principales razones por las que nos sentimos mal es porque tenemos una sensación muy equivocada de lo que en ese momento está haciendo nuestro cuerpo. No vamos a tener un ataque al corazón porque nuestro corazón lata deprisa. Todos en algún momento hemos tenido que hacer un ejercicio intenso y hemos tenido que salir corriendo, se nos escapa el autobús, cualquier cosa, y nuestro corazón está preparado para poder funcionar y actuar de esa forma
tan intensa. Si además piensas que vas a marearte, que te vas a desmayar y que te vas a poder en ese momento hacer daño, todavía tienes más miedo y eso origina que todavía entres en un estado de shock, de alarma, de tensión. Normalmente nuestro sistema nervioso sabe y está preparado para actuar de forma que aumente toda la energía y luego la vuelva a reconducir para formar de nuevo un estado de tranquilidad. Cuando se activa el sistema parasimpático lo regula todo de forma correcta. Por lo tanto es desproporcionado esa sensación de miedo. Si piensas que te vas a volver loco, que tienes en ese momento una sensación de estar extraño contigo y no sabes cómo te sientes, piensa que es una situación transitoria, que es algo que tiene una subida y luego tiene una bajada. Como antes hemos visto, normalmente suele ser un pico de unos 10 minutos y luego ya la tendencia es a bajar. Puedes tener esa sensación de desconectar de todo, pero piensa que también esa sensación es porque como tú tienes en ese momento como principal motivo la supervivencia, pasas a un estado en el que la concentración y la atención hacen que tus sentidos se focalicen en una parte de la realidad y no en toda. Con lo cual, cuando bajes a percepción de amenaza, volverás a estar en perfectas condiciones para tomar decisiones, para poder pensar, para poder trabajar todo aquello que hasta ese momento que no te había dado el ataque de pánico estabas haciendo de forma normal.